Y saludamos en vivo en Caracas también a Tomás Socias López. Él es analista económico, político y de abastecimiento. Fue presidente de la Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos y exministro de Industrias y Comercios de Comercio de Venezuela. Señor Socias, un buen día. Gracias por acompañarnos aquí en La Mañana. Buenos días, ¿cómo están? Como lo Encantado decíamos, estar con ustedes. hace un momento estábamos hablando de la nutrición, de las repercusiones que pueden tener en el ser humano el hecho de no alimentarse bien, el hecho de solo escoger una o dos comidas al día. Con usted, en cambio, pues quisiéramos hablar un poco si esta realidad está o existe en barrios, como lo veíamos, estos barrios que ha visitado Nicole Colster, durante el chavismo o antes del chavismo ya se sabía de una situación similar. Bueno, fíjate, indudablemente que en Venezuela se han venido complicando tres cosas, ¿no? La situación del abastecimiento, el tema de la comida y el tema de la nutrición. Por un lado, la falta de producción, de estímulo a la producción, las importaciones que el Estado realizó, combinado con la falta de precios justos, o sea, precios rentables, por un lado, y de divisas en la industria y el comercio, ha traído como conclusión pues una falta de producción y escasez en muchísimas partes del país. Las colas pues y los argumentos que tú escuchaste en las entrevistas que se realizaron. Entonces, esto, digamos, en los últimos 30 años probablemente no ocurrió. Venezuela tenía muchísimas dificultades en los sectores de menos recursos, pero una situación de escasez como la que tenemos en estos momentos no había ocurrido, porque los tres factores no se habían unido. Cuando ha habido gobiernos que tuvieron políticas de regulaciones de precios rígidas, pero no dejaron de faltarle divisas a la producción nacional o a los importadores. Otros gobiernos tuvieron dificultades en cuanto a suministro de divisas y hubo controles de cambio, pero en esos controles de cambio de una u otra manera, de una forma escasa, pero llegaron las divisas como para que no cayéramos, se produjera la situación que tenemos en estos momentos. Así que la situación más grave que hemos tenido en Venezuela en los últimos años. Mejor dicho, usted dice que esta es la situación más grave que ha vivido Venezuela en los últimos años. ¿Cómo entender, por ejemplo, entonces desde el gobierno que se niegue este desabastecimiento o escuchar a Roy Chatterton culpando de la situación a Estados Unidos? Sí, inexplicablemente la ideologización del tema económico, que es llevarlo a un tema ideológico o a un tema del proyecto como tal, o a un tema de tendencia socialista, capitalista, cualquiera que se le ponga el nombre, en este caso socialista, está impidiendo que algunas personas, algunos dirigentes, algunos personeros y algunos miembros del Ejecutivo no vean la situación. Sin embargo, otros lo dicen con claridad. Las expresiones últimas después del resultado electoral de diciembre de ministros, de altos dirigentes del Partido Socialista Unido, que es el que está en el gobierno en este momento y que sustenta al presidente Maduro, han señalado pues que el tema económico trajo consecuencias muy graves y que la falta de producción, basado en los dos temas que dijimos anteriormente, la falta de precios y la falta de divisas, pues están trayendo políticamente cerca de un 70% de rechazo de la población. Entonces, ese tema y ese punto de ideologizar la economía con un concepto mental y no lo que es la economía real, trae como consecuencia que muchos dirigentes del país, muchos miembros del Ejecutivo, no vean la realidad que estamos viviendo y no se tomen las decisiones, porque lo importante es tomar las decisiones. O sea, la crisis se unió no solamente al tema de la falta de producción y de la falta de divisas, sino que en paralelo la inflación ha venido quitándole al venezolano el dinero necesario como para sobrevivir. Entonces, es importante que el Ejecutivo tome medidas de efectivo, un bono antiinflacionario, como han sugerido organismos internacionales, un bono antiinflacionario como se ha creado en muchos otros países del mundo, que es elevar
casi un 50, un 100%, si es necesario, por encima del sueldo actual, un tipo de efectivo a la población que le permita hasta diciembre salir de las circunstancias en las cuales se encuentra. Ahora, como usted bien lo ha dicho, al margen de la situación terrible, de la escasez que se vive y de la desesperación de padres de familia que no tienen que dar de comer a sus hijos, está esta negación de parte del chavismo de decir, no, si en Venezuela se come bien, en Venezuela no hay largas filas, en Venezuela no hay desabastecimiento, esto es parte de una guerra. ¿Por qué esta estrategia de negar lo que ya no se puede tapar? No se puede tapar el sol con un dedo cuando las imágenes son evidentes. Te comentaba que es una radicalización, es ideológicamente pensar y no con la realidad. Y por otro lado, pues aceptar lo que está ocurriendo en el país, como han hecho muchos ministros, como lo dicen en televisión y como lo han expresado, pues la circunstancia que se está viviendo es tomar decisiones. Y como el Ejecutivo piensa que hay decisiones que no se deben tomar porque son impopulares, pues entonces estamos como en un círculo vicioso. Indudablemente que hay dos decisiones importantes que está tomando el Ejecutivo. Una, dejar correr el dólar, o sea, que el precio entre el dólar y el bolívar no sea tan fuerte como ha venido siendo, sino que se devalúe poco a poco el bolívar para que pueda traerse libremente esta moneda y así en pocas semanas podríamos mejorar considerablemente. Y la otra es hacerle ajuste de precio a numerosos productos, pero este tema va muy lento y hasta que estas cosas no se hagan, realmente no se va a elevar la producción, porque el problema que tiene Venezuela es de producción, de falta de producción y de los estímulos suficientes para que pueda haber un aumento de la producción. Por eso es que probablemente en muchas áreas del Ejecutivo se niega esta realidad. Preguntarle, siendo experto en economía y en alimentos, ¿hay luz al final del túnel? ¿Esto puede tener una rápida solución en caso de que la oposición, pues dentro de los tiempos, si se cumplen con el referendo revocatorio y consiguieran llegar al poder y se pusiera en manos de quien se tiene que poner, tiene solución a un corto plazo? ¿O lo que está pasando en Venezuela, esté ya quien esté en el poder, es un largo camino por recorrer? No, fíjate, en primer lugar, en materia económica, como en todos los países, acaba de ocurrir en Argentina. En Argentina, el nuevo presidente simplemente liberó el tipo de cambio y en menos de un mes el tipo de cambio cayó. O sea, el cambio por la moneda se puso libremente e inmediatamente el país se empezó a mejorar en materia de abastecimiento. En Venezuela, el Ejecutivo no quiere hacer eso, así que en una primera etapa de que el Ejecutivo continúe durante un tiempo determinado, incluso hasta el final de su periodo, estas dos medidas que hemos señalado, una de ellas, que es el que todos los industriales y comerciantes puedan importar libremente sin necesidad de cambiar el control de cambio, esta medida puede en menos de 45 días restituir más del 40% del abastecimiento. En caso de que haya modificaciones políticas, pues ahí tenemos pues el ejemplo de Argentina, unas decisiones inmediatas en materia económica de precio y de cambio hacen que en menos de 45 días se mejore el abastecimiento del país. Pero lo importante es tomar la medida en cualquier esquema. El error del Ejecutivo ha sido pensar que en un esquema socialista no se pueden tomar medidas. Y es todo lo contrario. Por no tomar medidas hay una molestia popular y hay una inquietud y existe una actitud en la población de rechazo a la escasez. Y lo que más molesta al pueblo es la escasez, no las medidas económicas que se tienen que tomar. Correcto. Vamos a agradecer a Tomás Osías López, analista económico, político y de abastecimiento. También fue presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Gracias por haber estado con nosotros. Un buen día para usted. Con mucho gusto.